Hace unos días recibí una consulta de uno de los suscriptores de mi canal que me preguntaba si la inversión en acciones son más rentables que invertir en una cooperativa de ahorro y crédito. Este suscriptor en particular pensaba invertir $80,000, me dijo que estaba pensando en invertir a largo plazo y estaba muy interesado en dos acciones en particular. Una era Cridesa y la otra era la Bolsa de Valores de Quito. Cridesa es una empresa ecuatoriana que fabrica toda clase de vidrios y la Bolsa de Quito, como sociedad anónima, es una empresa que cotiza en bolsa desde el 2016. Así que en este video voy a hacer una comparativa entre la rentabilidad entre estas compañías y la cooperativa de ahorro y crédito, que era otra de sus opciones, concretamente la cooperativa 29 de octubre. Así que sin más preámbulos, comencemos. Muchos inversores en Ecuador usan herramientas como la calculadora de rendimientos para investigar las rentabilidades de las empresas que cotizan en bolsa, pero saben que el uso de esta herramienta puede llevarnos a tomar decisiones incorrectas. Personalmente considero que esta calculadora de rendimientos es una herramienta incompleta porque no me ayuda a identificar tendencias ni rendimientos futuros. Además que sus resultados son muy sesgados al periodo de tiempo dentro de nuestros análisis. Por ejemplo, si uso la calculadora de rendimientos para evaluar la inversión en la empresa Cridesa desde febrero del 2019 hasta febrero del 2025, con un capital de inversión de $10,000, el resultado es que se han repartido un total de 6 dividendos desde el año 2019 hasta el año 2024, sumando un total de 7.385,24 durante estos últimos 6 años. El precio de compra de la acción fue de $3.36 por acción y el precio de venta estuvo en 4.5, dando un rendimiento acumulado durante estos 6 años del 107%. Es decir, se pudo duplicar el capital inicial en estos 6 años porque, como pueden ver aquí, el valor final de este ejemplo fue de 20.777. Pero ¿qué pasa si hubiera invertido solamente por 2 años y compraba los mismos $10,000 en febrero del 2019 y los vendía en febrero del 2021? El rendimiento acumulado solo hubiera sido de solo el 11% y con el precio de la acción hubiera perdido un 6% en este periodo. Es decir, uno no puede decir si 2, 3 o 4 años es el plazo más conveniente de inversión, porque los datos mostrados de esa manera no nos permiten determinar las tendencias con facilidad, y es por ese motivo que me he tomado la molestia de construir una hoja de cálculo con los datos históricos de todas las compañías, desde todas las compañías que cotizan en bolsa desde el 2007 hasta el 2024, para poder tener una mejor apreciación de cómo ha sido la evolución de precios de todas estas compañías y hacer un análisis mucho más completo. Así, por ejemplo, este es el gráfico de la evolución de precios de la compañía Cridesa, donde podemos ver que la compañía tuvo máximos históricos en el 2014, donde su cotización llegó a alcanzar la cifra de $5.15 por acción, para luego tener valles que sucedieron tanto en el 2018 como en el 2021, donde alcanzó su cotización más baja hasta los $3.15 por acción. También podemos identificar como resistencia el precio de 4,20 centavos en los últimos 8 años y el soporte de precio en los 3.5, que fue la zona donde su precio estuvo oscilando los últimos 8 años. Entonces, con este gráfico podemos visualizar algunos escenarios. El primero es que el precio rompa la zona de los 4.20 y siga subiendo, o 2, que el precio respete la zona y vuelva a caer hasta los $3.15 por acción en este próximo año 2025.
Por lo tanto, si solo tomamos decisiones basadas en la calculadora de rendimientos, que es la herramienta que nos presenta la Bolsa de Quito, como hace la mayoría de inversores novatos, nuestros análisis se pueden volver bastante sesgados al número de años que tomemos como datos históricos. Mientras que si usamos esta hoja de cálculo que se encuentra disponible en mi comunidad de inversores, podemos visualizar tendencias, podemos visualizar las zonas de soportes y resistencias, conjuntamente con otros indicadores técnicos muy importantes en el mundo del análisis fundamental, como son los porcentajes de dividendos repartidos, además de la tendencia que puede tener el indicador del Price Earning Ratio, del Earnings Per Share, que son indicadores técnicos que usamos incluso para evaluar acciones con brokers en el extranjero. Lo mejor de usar esta hoja de cálculo es que podemos personalizarla de acuerdo a nuestras necesidades y obtener un análisis mucho más detallado y profundo que cualquier otro reporte o sugerencia de otros creadores de contenido que se encuentran por allí. Así, por ejemplo, si me voy a la gráfica de acción de precio y quiero hacer un análisis comparando ambas empresas, Cridesa y la Bolsa de Valores de Quito, gráficamente puedo ver una comparativa cómo ha evolucionado el precio de ambas compañías, pero en este caso hagamos un análisis solamente de la Bolsa de Valores de Quito. Claramente podemos ver cómo ha sido la tendencia del precio de esta acción, empezando el 2019 con $1.07 por acción, hasta después de 5 años, donde alcanzó su máximo de $3 por acción. Prácticamente se ha más que duplicado en 6 años el precio de esta acción. Puedo ver también cuál ha sido la política de dividendos, que es la línea en rojo, que ha estado prácticamente estable, y lo comparo con la evolución que ha tenido el precio de la acción a lo largo de estos 6 años. Otro indicador importante es la relación price y earning de la empresa, o el famoso P/E ratio. Este indicador muestra cuántos dólares debemos pagar en estos años para ganar $1 de ganancia. Podemos ver cómo visualmente se ve cómo este ratio está bajando, y tiene sentido porque es producto de que el precio de la acción va subiendo. Por último, tenemos el rendimiento anualizado de la acción, o el famoso indicador Earning Per Share, que es muy popular y muy usado en todos los análisis fundamentales que hacemos de la empresa. Podemos ver cómo ha sido la evolución de este EPS ratio gracias a este gráfico. Bien, ahora que tenemos una mejor visualización de los rendimientos de ambas empresas, tanto Cridesa como la Bolsa de Valores de Quito, entonces muchos estarán preguntando si, bueno, ahora ya podemos compararlas con los intereses que vamos a recibir si invertimos con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre. Y este es otro gran error que cometen la mayoría de inversores novatos al querer comparar solamente los rendimientos entre unos títulos de opciones de renta fija versus la compra de acciones, que es renta variable. Y es un error porque basar nuestros análisis simplemente en escoger la opción que mejor rendimiento está pagando, estamos dejando por fuera una variable muy importante en el mundo de las inversiones, que es el riesgo que asumimos al invertir en acciones. Por lo tanto, no podemos comparar así tan fríamente que los intereses que paga la Cooperativa 29 de octubre versus los dividendos que obtendríamos al invertir en Cridesa, porque sería como comparar peras con manzanas. Y es por este motivo que existe el indicador Sharpe Ratio para poder comparar activos diferentes de inversión. El Sharpe Ratio es muy útil en el mundo bursátil porque no solo compara la rentabilidad de un instrumento, sino que lo ajusta a un activo libre de riesgo y le resta la volatilidad que tenga su rendimiento.
Generalmente se considera un buen Sharpe ratio cuando está por encima de 1, lo que indica una mayor rentabilidad por cada unidad de riesgo. La fórmula la ven en la pantalla, pero no se asusten porque todos estos cálculos los podemos automatizar en las hojas de cálculo que vamos a usar en nuestra comunidad de inversores y que se los voy a compartir a continuación. Por ejemplo, si miramos los rendimientos acumulados de Cridesa, aparecen a simple vista muy atractivos, como lo ocurrido en el 2008 con un 46% de rendimiento. Pero, ¿qué pasaría con la empresa cuando tuvo un mal año, como lo sucedió en la pandemia en el 2020? ¿Se dan cuenta cómo esta línea roja que va oscilando de arriba para abajo, dándonos una señal de cómo ha ido variando el rendimiento de Cridesa a lo largo de todos estos años? Si saco la media histórica de estos datos, me dice que en promedio Cridesa generó un 22.15% de rendimiento, pero necesitamos incluir en nuestra comparativa la volatilidad que tuvieron estos rendimientos y para eso sacamos la desviación estándar usando una fórmula de Excel y nos da el resultado de una variación del 8.86%. Esto quiere decir que como inversores podemos esperar estadísticamente que esta empresa vaya a generar rendimientos comprendidos entre la zona del 30% en la parte superior y de un 12% aproximadamente en la parte inferior, a pesar de que hubieron un par de años con rendimientos que estuvieron fuera de esta zona. Y estos datos los obtengo precisamente gracias a la hoja de cálculo que luego los voy a pasar a mi tabla comparativa para seguir mi análisis y sacar el Sharpe ratio de cada título de inversión, donde voy a elegir obviamente el que tenga la calificación más alta. Entonces ya luego procedo a replicar el mismo procedimiento con cada emisor. Primero saco la media aritmética de sus rendimientos. Por ejemplo, Cridesa tiene un rendimiento histórico del 22.15%. La bolsa de valores tiene una media del 13.65% y obviamente la cooperativa 29 de octubre que está pagando una tasa fija del 9% de intereses. Luego procedo a sacar la desviación estándar de estos rendimientos como una media de su volatilidad. Lo hago en la hoja de cálculo. Para Cridesa esta volatilidad está alrededor del 8.86%, la bolsa de valores de Quito tiene un 2.14% de volatilidad y por último la volatilidad de la cooperativa 29 de octubre, que es un título de renta fija. Me tuve que ir a la teoría donde nos dice que para sacar la volatilidad de una cooperativa tenemos que ir al informe de la calificadora del riesgo, sacar el riesgo crediticio y el riesgo de la tasa de interés que se refleja, como les dije, en la calificadora de riesgo. Finalmente tomo la tasa pasiva referencial como la tasa libre de riesgo, que es uno de los factores que me exige también dentro de la fórmula del Sharpe ratio, y eso lo obtengo del sitio web del Banco Central. Y fíjense lo curioso de este análisis, porque a pesar de que Cridesa tiene el rendimiento más alto, cerca del 22%, tiene también una alta tasa de volatilidad que hace que quede en segundo lugar según nuestra calificación del Sharpe ratio. Mientras tanto, la opción ganadora, que es la Bolsa de Valores Quito, tiene un menor rendimiento, es verdad, pero es el activo que presenta una mejor relación entre el rendimiento y su volatilidad, siendo para este ejercicio la opción ganadora. Fíjense ustedes cómo la línea roja que marca los rendimientos de esta empresa es mucho más suavizada que los rendimientos de Cridesa, haciéndola mucho más estable y sin tanta variación. La media de los rendimientos de la Bolsa de Quito es de un 13.65% con un más o menos 2.14% de variación o desviación estándar. Esa estabilidad puede ser
ideal para los inversores conservadores que no quieren tanto ajetreo, tanta volatilidad, mientras que para otros inversores que pueden tener perfiles más agresivos, pues les da igual experimentar un poco de esta volatilidad y se irían por las inversiones que presentan más rendimientos como Cridesa. Todo depende de cuál es el perfil del riesgo del inversor que está analizando estas opciones de inversión, ¿verdad? Lo importante aquí es que ahora tienen ustedes un método técnico para elegir sus inversiones y no dejarse influenciar simplemente por las tasas de interés o los rendimientos que pueden ver allí en alguna página web. Así que si en verdad quieren tomarse en serio este tema de las inversiones y dejar a un lado la subjetividad, el sentimentalismo y basar sus decisiones de inversión en la data, en la parte cuantitativa, los invito a crear su propio fondo de inversión que les permita vivir de las rentas en el futuro, construir su propio fondo de jubilación. Los invito también a que se nos una a nuestra comunidad de inversores, donde va a encontrar personas con su mismo nivel de compromiso y forman parte de estas análisis de inversiones que semanalmente tenemos dentro de nuestro club de inversores 100K. Pero ojo, antes que salga corriendo a comprar las acciones de Cridesa o las bolsas de valores de Quito, déjenme contarles algo muy importante. Resulta que en el mercado de acciones de Ecuador es tan reducido, tan pequeño, cerca del 2% de todo lo que se transacciona en bolsa, que para que usted pueda comprar las acciones de una compañía necesita primero que alguien esté dispuesto a vender esas acciones que quiere comprar. Entonces, seamos sinceros, ¿ustedes creen que un accionista de Cridesa o de la Bolsa de Valores de Quito, que están obteniendo semejante clase de rendimientos espectaculares para nuestro mercado, van a estar dispuestos a vender las acciones de su activo 5 estrellas? Pues la verdad que no lo creo, es difícil, y por eso es que si ustedes se acercan a una casa de valores a comprar las acciones de estas empresas, lo más probable es que los dejen en una lista de espera. Así que ya entrando en detalle, para comprar acciones de una compañía que cotiza en bolsa, tenemos que analizar también un factor adicional, que es la presencia bursátil que tiene esta acción dentro del mercado. Pero en esta clase no la quiero abordar para no abrumarlos con tanta información técnica. Creo que por hoy ya han entendido la idea y tienen suficiente con todo lo que he enseñado. Pero solamente para que tengan una referencia general, quiero que se fijen en la cantidad de acciones en circulación que tiene la empresa la Bolsa de Valores de Quito en el mercado. La Bolsa de Valores, muy aparte de la plataforma, el sitio web, tenemos que analizarla como sociedad anónima. Esta sociedad anónima cobra comisiones, vende cursos y por lo tanto también tiene balances y estados financieros. Así que esta empresa, como cualquier otra empresa, tiene su activo, pasivo, patrimonio, pero ellos tienen solamente 5 millones de acciones en circulación. Y para que tengan un punto de referencia, si esta cantidad de acciones en el mercado es un número bastante irrelevante si lo comparamos con la cantidad de acciones, por ejemplo, que tiene Corporación Favorita en el mercado. Así que aquí en esta gráfica usted puede darse cuenta que la cantidad de acciones que tiene Supermaxi es de 900 millones de acciones. Es decir, la Favorita, las acciones de Corporación Favorita que circulan en el mercado es casi 200 veces más grande que la cantidad de acciones que tiene la Bolsa de Quito. Y a esto se le llama la presencia bursátil de una acción y es otro indicador del mercado de valores que, la verdad, hay que decirlo, pocas personas conocen. Pero bueno, no dejemos esta clase hasta aquí. Ya habrá oportunidades para profundizar en estos temas dentro de nuestra comunidad de inversores. Por ahora me despido esperando que esta especie de masterclass les haya servido y sobre todo
que le sirva a Milton, que fue el inversor que estaba preguntando concretamente por las acciones de Cridesa y la bolsa de Quito. Así que nada más por mi lado, solamente como siempre agradecerles por su atención, darles una cordial invitación a que se unan a nuestra comunidad de inversores y decirles que nos estaremos viendo la próxima semana, si Dios quiere, en un próximo video. Chao, no se olviden de votar bien el domingo.